Buenos días nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es una situación que a diario todos los geólogos que presentamos materiales a nuestros jefes y demás lo tenemos que pasar por ello. Es una solución para reducir la cantidad de mapas y elevar la interpretación en general de los resultados de nuestros muestreos, generalmente geoquímicos, pero esto funciona para la geofísica, para todo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Valls. Como dijo Diego, tengo 37 años ya en este negocio. Me gradué en Rusia, en el ENGRI, en el 1983. Esa carita sonriente ahí, eso soy yo cuando tenía 20 y pocos. Ahora son 62. Soy también Professional Geoscientist en Ontario y persona calificada. También soy el autor de varios libros de tema de QA/QC, modelaje geomatemático y más importante, el uso de la inteligencia artificial y el machine learning en la interpretación de datos geoquímicos. Nada de lo que yo voy a presentar hoy está en ninguno de estos libros porque esto ha sido un método que yo inventé hace relativamente muy poco tiempo, pero en parte, sobre todo la parte de Compositional Data Analysis, está en este libro de aquí, Exploring Geological Data with Weka, Codapack and Insight. Tienen por qué tomar notas, los que estén interesados pueden escribirme, yo les mando una copia de este PowerPoint que no tiene mucha información. La información importante está en la base de datos en Excel, que ya Diego tiene una copia. Así que me imagino que él me dijo que le iba a entregar una copia de esta base de datos a todos ustedes y sería muy útil porque les va a servir de formato para el procesamiento de los datos y así también seguir la explicación que yo voy a dar en el día de hoy. Los que participaron hace unas semanas en un curso más completo de análisis composicional de los datos, reconocerán este menú, esta tabla inicial, en el cual están, como yo les decía, el formato, la secuencia de toda la elaboración que deben de seguir ustedes al procesar los datos, de forma de llegar a la mejor representación gráfica de los mismos. Y aquí, como ven, está el tema de los cuartiles, que es el que vamos a ver. Así que pasemos ahora a Excel. Sí, esta es la misma tabla, como les decía, que utilizamos durante el procesamiento de los datos para prepararlos para el análisis composicional de los datos. Muy por arribita, porque de todas maneras esto es bueno repasarlo. Les voy a explicar, número uno, que siempre es necesario para la cadena de custodia, para recordar qué fue lo que ustedes hicieron, que tengan una base en Excel similar a esta, en la cual la primera columna de datos son los datos tal como ustedes los recibieron. Y esos datos nunca se alteran, nunca se copian, incluso pueden proteger la página de forma tal que ni siquiera por casualidad alguien vaya a cambiar un número. Todo lo que ustedes van a hacer con copias de este dato. De esa forma, si por desgracia se enredaron, cometieron un error y demás, siempre pueden volver a los datos originales. Esa es la primera. La segunda es que cuando ustedes van a hacer una presentación de los resultados, han pasado tanto tiempo que pueden no acordarse exactamente cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron para llegar al resultado. Por tanto, es muy bueno tener sus datos organizados así en pestañas, de forma tal que cada pestaña les dice cuál paso ustedes hicieron en el procesamiento. Y yo siempre empiezo por verificar la calidad de las coordenadas para ver que no hay un punto por aquí afuera, que quiere decir que tiene un error y, y se arregla o se elimina. Se limpian los datos en el sentido de eliminar toda esa información que los laboratorios envían al inicio con los datos del laboratorio, la fecha, el elemento, el nivel de concentración, o sea, el límite de sensibilidad y toda esa serie de información, eliminarlas y dejar nada más que los datos tal como nos van a hacer falta para trabajar. No voy a entrar en más detalles cómo procesar los datos de acuerdo a la técnica de Enzyme-Leach. De eso ya, como dije, hablamos en el curso anterior y no es tan importante en estos momentos. Una vez que ustedes tienen ya procesados todos los datos, llegamos a
y seleccionados los elementos informativos, llegamos a los datos para ser procesados en análisis composicional de los datos. Y aquí es donde empieza nuestro curso en general. Durante el procesamiento de datos, incluso si ustedes no hacen el procesamiento de acuerdo a este sistema, no importa. Cuando ustedes están procesando datos, al final van a tener varios mapas. Digamos, van a tener un mapa de oro, un mapa de cobre, un mapa de zinc, un mapa de plomo, de níquel cobalto. Pueden tener mapas de oro más plata, pueden tener mapas de, o sea, montones de mapas. Eso se llaman mapas monoelementales y son útiles para entender el comportamiento de un elemento en específico, pero normalmente eso no es lo que nosotros buscamos. A lo que a nosotros nos interesa es entender el comportamiento conjunto de los elementos que reflejan la presencia o no de un depósito mineral. Para eso tenemos que combinar elementos y normalmente se utilizan los mapas multielementales, en el cual sencillamente, digamos, ustedes pueden tener un mapa multielemental donde tienen el oro, la plata, el zinc, el cobre, el arsénico, todo junto, y las anomalías caen unas arriba de otras. Y claro está donde coincidan la mayor cantidad de anomalías, esa es la zona más interesante. Esos mapas, aparte de que son difíciles de hacer, son más difíciles de leer. Y claro está, en estos momentos tenemos métodos de computación que nos permiten hacer esto de una forma muy rápida, utilizar la técnica de solamente representar aquellas partes que están puestas unas arriba de otras, etcétera, etcétera. Pero como quiera que sea, es un mapa que es difícil de entender. Y es aquí donde viene la técnica de los cuartiles. Pero antes de llegar a hablar de la técnica de los cuartiles, voy a enseñarles algunos casos, por ejemplo, en esta base de datos, cuando empezamos a hacer el análisis de bplot, aquí empezamos a obtener nuestros coeficientes. Por ejemplo, son dos tipos de componentes principales para la mineralización de oro y un componente principal que mapea la presencia de los rare earth elements. Cuando vamos a los dendrogramas, tenemos asociaciones, por ejemplo, una asociación para oro del mercurio, cloro, bromo, aquí este grupo de aquí, y tenemos un dendrograma con una asociación para rare earth element y el grupo de los platinoides, que es este de aquí. Cuando hacemos la apertura de los datos, ya sea por el método de ALR y hacemos el análisis de correlación, vamos a obtener distintos coeficientes de correlación. En algunos casos como este, está claro que la correlación es para oro, este de aquí también, pero estos dos no sabemos si es para oro o no. Y de esa forma vamos obteniendo distintos grupos de componentes principales, de rango de correlaciones, de asociaciones de dendrogramas y demás. Y al final vamos a tener un montón de estos coeficientes. Normalmente, si ustedes hacen mapas individuales de cada uno de estos coeficientes, va a ser mucho mejor que hacer mapas monoelementales. Como quiera que sea, van a reducir la cantidad de mapas, pero estos siguen siendo muchos mapas. ¿Ok? Entonces, la solución está en trabajar con cuartiles. Los cuartiles, para los que no sepan, todos los datos se pueden dividir en cuartos, o sea, del 0 al 25%, 25 al 50, 50 al 75, del 75 al 100. Generalmente, los cuartiles intermedios, o sea, entre el 2 y el 3, se llaman intracuartiles, representan el 90% de todos sus datos. ¿Ok? Y los cuartiles extremos generalmente son valores huracanados. Ahora, lo más importante que ustedes entiendan en este método es que los cuartiles no es solo una forma de representar en por ciento sus resultados. O sea, normalmente, digamos, que ustedes tienen un mapa de oro y los valores de oro varían, digamos, de 0.1 parte por millón a 50 partes por millón, digamos. Y ustedes tienen sus isolíneas de acuerdo a partes por millón. Y claro está que es muy fácil
de entender que una isolínea de 20 gramos por tonelada es importante. No mucho más importante que una de 0.1 gramos por tonelada. Pero cuando ustedes convierten sus valores a cuartiles, pueden hacer el mismo mapa, pero en porcientos. En este caso va a expresarse de 0% a 100%. Y esa es una forma mucho más elegante, mucho más rápida de entender y visualizar un mapa. El otro punto importante es que ustedes, y eso en el curso que yo di, lo repetí millones de veces, es muy importante interpretar al mismo tiempo que se va procesando. No procesar todos los resultados y al final empezar a tratar de entender qué significan estos coeficientes que uno obtuvo. No, eso hay que hacerlo en el momento en que se están obteniendo esos coeficientes, tratar de entender, ok, qué tipo de mineralización me está indicando este componente principal, o este dendrograma, o esta correlación. De esa forma, al final, ustedes van a tener un grupo de componentes principales o lo que sea, que van a caracterizar la mineralización, digamos, aurífera. Un grupo que va a caracterizar la mineralización de rare element. Y lo único que tenemos que hacer en ese caso es convertir los datos originales a cuartiles y sumarlos todos para obtener un cuartil único, que es el cuartil con el que vamos a trabajar a la hora de presentar nuestros mapas. Y por ejemplo, ¿cómo se hace en primer lugar, cómo convertimos los valores originales a cuartiles? En primer lugar, TEL tiene una fórmula muy sencilla que es para determinar los cuartiles y determina el cuartil 1, 2, 3 y 4. A nosotros nos interesan los cuartiles 2 y 3. ¿Okay? Y para eso la fórmula es cuartil de todos los datos, coma 3 o cuartil de todos los datos, coma 2. ¿Okay? Una vez que tenemos estos cuartiles determinados, vamos aquí a esta siguiente columna. Ustedes ven aquí los valores, ven los distintos valores, son 1.32, 30.000 y pico, etc. Son muchos valores. Aquí en estas columnas, como verán, nada más que hay valores entre 3 y 5. ¿Qué pasó? Muy sencillo. Lo que nosotros hacemos aquí es, decimos que estamos, por ejemplo, viendo el PC2, que es déjame hacer esto más grande para que se lea, el PC2, que es para una mineralización aurífera, ¿ok? Y estamos diciendo que si este valor, el E4, si este valor es mayor que el tercer cuartil, que este valor, entonces lo sustituimos por 5. Si este valor es mayor que el tercer cuartil, lo sustituimos por 5. Si es mayor que el segundo cuartil, lo sustituimos por 4 y si no, lo sustituimos por 3. De esta forma, sabemos, ¿okay? Que, por ejemplo, que en vez de utilizar esta pila de valores, siempre vamos a tener valores que son o 3, o 4, o 5. 5 significa que el cuartil es 3, es el más importante, es el más fuerte, es el más interesante. 3 es el menos y 4 está intermedio. ¿Ok? Y hacemos esto para todos nuestros cuartiles. Y una vez que tengamos hecho esto, todavía tendríamos, miren cuántos mapas, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mapas. Siguen siendo muchos. Yo quiero llegar a 1 o 2 mapas cuando más. Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Aquí tenemos que entender cuál de estos cuartiles eran para oro, ¿ok? Y cuáles son para PGM. Y sencillamente los sumamos. Aquí, por ejemplo, tenemos los cuartiles del oro. Y el cuartil de oro no es más que, fíjense la fórmula, es la suma de todos los factores que son de oro, en este caso este, todos estos. Y como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como son 8, el valor máximo que pudiera tener este cuartil sería 40.
Porque si cada uno de estos cuartiles hubiera sido 5, la suma total hubiera dado 40. ¿Me siguen? Por tanto, es la suma de todo esto multiplicado por 100 y dividido entre 40. Y eso nos da en por ciento la seguridad de que esta anomalía es una anomalía de oro en por cientos. O sea, en vez de presentar 8 mapas, ustedes pueden presentar solamente un mapa que se llama el mapa de los cuartiles de oro, en el cual las isolíneas representan el porciento de seguridad de que esa anomalía es realmente una anomalía de oro. Y tienen la posibilidad de incluir tantos factores como ustedes quieran. Yo aquí nada más que utilicé el análisis del componente principal, los dendrogramas y las correlaciones. Pero ustedes pueden hacer esto para elementos individuales si ustedes quieren. La técnica siempre es la misma. La técnica de los cuartiles siempre es la misma. Determinar el cuartil 3 y el cuartil 2 y coger cada valor individualmente, y si ese valor es mayor que el cuartil 3, se le da valor de 5. Si es mayor que el cuartil 2, se le da valor de 4, y si no, se le da valor de 3. De esa forma obtenemos estas columnas y después sencillamente se suman todos estos parámetros, se multiplican por 100 y se dividen por la cantidad, en este caso 40, porque tenemos 8 columnas. Si tuviéramos 9 columnas sería 45, si tuviéramos 3 columnas sería 15. Es el único caso en que aquí va a haber 100% es que todos estos valores fueran 5, lo cual no creo que haya en ningún lugar aquí, lo cual no es lo que estos son datos reales, estos no son datos inventados. Pero bueno, miren, aquí hay un gran valor de 90. Ok, miren, fíjense, 5, 5, 5, 5, 5, 5 y solamente 2, 3. Esto quiere decir que de todos los parámetros que nosotros estamos procesando, todos estos componentes principales, hubo 2 de estos, este y este, que no funcionaron tan bien. Pero como están siendo unidos todos en un solo cuartil, en una sola columna, el efecto queda disminuido. O sea, esas pequeñas variaciones quedan eliminadas. Y de esa forma, estimados amigos, podemos obtener los mapas de cuartiles de cualquier grupo de datos. Una vez que ustedes tienen los cuartiles, yo utilizo Surfer para mi procesamiento. Y aquí, por ejemplo, en esta tabla, yo tengo los cuartiles para los Rare Elements y los cuartiles para el oro, que son los 2 elementos que yo trabajé. Como tenemos tiempo, yo le había dicho a Diego que esto iba a ser un webinario cortico en el sentido de que no hay mucho que explicar. Yo les dejé esta tabla a ustedes. Les vuelvo y les explico, refresco de nuevo el método de los cuartiles. Es un método muy sencillo, pero que nos permite eliminar los cientos de mapas que nosotros presentamos a 1 o 2 mapas más importantes. Y sencillamente para que tengan una idea de cómo esto funciona, voy a abrir Surfer. No, yo lo tengo abierto aquí. Surfer. Ok, entonces como les decía, este es el mapa de la representación de los cuartiles para el oro. Y los 3 niveles de anomalía que yo puse aquí fueron de 75-85% de seguridad de que el oro está aquí, que es esta isolínea de aquí, del 85 al 90, que es este de aquí, y de 90 a 100, que es este punto de aquí. Y yo les decía que es completamente claro dónde es que vamos a concentrar nuestros trabajos de exploración futuros. Normalmente ustedes nunca van a tener un mapa tan bien compactado, van a tener pequeñas anomalías por distintos lugares y van a verificar muchas. Aquí están todas las importantes, están en un solo lugar. Como pueden ver, también incluso los cuartiles te dan algunas pequeñitas por aquí. Está bien, pero el cuerpo grande, el más importante, la zona interesante de trabajar, está aquí. Posiblemente haya que expandirse un poquitico para acá, hacia el este. ¿Okay? Y esta es la forma, estimados amigos, en las cuales ustedes pueden presentar, en lugar de 20 mapas, un solo mapa de cuartiles. Y antes de terminar, vuelvo de nuevo a mis datos. Quiero que quede claro cómo es que se hace lo de los cuartiles. Ok, es muy sencillo. Para cada
parámetros que nosotros utilizamos, que nosotros determinamos, digamos que fueron coeficientes de correlación, análisis del componente principal, análisis factorial, o sencillamente ustedes dijeron porque les dio la gana o porque saben, ok, voy a poner junto todos los elementos Pathfinder del oro. Lo que sea, las columnas que ustedes determinen, que serían los mapas que ustedes quisieran hacer en total, a cada uno le determinen el cuartil 3 y el cuartil 2. Y después, sencillamente, escogen cada valor, lo convierten a valores de 5 en el caso de que el valor sea mayor que el tercer cuartil, a 4 en el caso de que el valor sea mayor que el segundo cuartil, y a 3 si es menor que el segundo cuartil. De esa forma, todos sus datos están transformados o bien a 3, a 4 o a 5. No hay otros valores más. Y una vez que tienen hecho eso, y digamos que todos estos parámetros son para determinar oro, pueden sumarlos todos y dividirlos entre el valor de la suma de todos los cuartiles si todos fueran igual a 5. O sea, si tienen 8 columnas, ese valor sería 40. Por tanto, serían sumar todos los cuartiles, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 40. Y eso les da el porciento de ese mapa de cuartil. Si tuvieran 3 elementos sería 15. Si tuvieran 4 elementos sería 20. ¿Está claro? Y una vez que tienen hecho eso, van al método que ustedes tengan para representar gráficamente los datos y obtienen esta maravilla de mapa muy sencillo, muy fácil de explicar a los jefes que generalmente no son geólogos. Aquí estamos hablando en porcentaje de seguridad. Yo casi le llamaría esto un mapa cuántico de geoquímica, porque nos está diciendo la probabilidad en porcientos de que la mineralización se encuentre aquí y no en otro lugar. Como una conclusión final, el método de los cuartiles, que espero que hayan entendido y ahora tienen todo el tiempo que tengan para preguntarme, les permitirá agrupar todos sus resultados en mapas predictivos de la mineralización que ustedes están buscando, ya sea oro. Pueden tener varios, puede tener una zona donde tienes potencialidad para oro, potencialidad para polimetálico, potencialidad para rare earth element, lo que sea. Puede ser que nada más que tengas uno. ¿Ok? Esto funciona también, digamos, para, como les digo, no solo en la geoquímica, funciona para datos geofísicas, de geofísica, de hidrogeología, de estructura, todo lo que es posible combinar, el método de los cuartiles es la forma ideal de presentar toda la información en uno o dos mapas principales. Y estamos presentándolas en una forma muy directa, en por ciento, qué tan seguro en por ciento nosotros estamos de que la mineralización está en ese lugar que nosotros decimos que está. Esto es todo lo que yo quería decirle. Esto es sencillamente una pequeña parte del curso que Diego va a estar organizando para finales de este mes, donde vamos a estar hablando de varios métodos de representación gráfica de los resultados, mayormente geoquímico, porque es con los datos que yo trabajo, pero funciona para geofísica, para todo. Vamos a estar viendo no solo el método de los cuartiles, no solo CODA, vamos a repasar CODA, pero vamos a hablar mucho de Surfer, vamos a hablar de variogramas, vamos a hablar de Insight y demás. Este libro, que está aquí, este es el link, es una guía paso a paso de cómo procesar los datos con CODA y con Insight, que es uno de los métodos gráficos que vamos a utilizar. Y Diego en su presentación tiene una imagen, la última, tiene una imagen de uno de los mapas muy bonitos que se pueden lograr trabajando con Insight. Insight es un programa que no es muy conocido y por eso es muy bueno en el sentido de que les van a permitir presentar mapas que llaman mucho la atención y son muy fáciles de hacer. Ok, estimado Ricardo, si hay consultas, por favor, a los participantes, lo pueden escribir en el chat o activar su micrófono, no hay problema. Mientras piensan, déjame ver si hay algo en el chat que tenga que responder. ¿Cuántos datos mínimos se puede utilizar para los análisis? En 28 muestras puedes hacerlo. El análisis de cuartiles es un método no paramétrico. Es un método no paramétrico y por tanto no está limitado
por la cantidad de muestras. Muchas gracias por la conferencia. Los cuartiles solo deben ser 25, 50, 65 y solo esos cortes se pueden cambiar. Ok, existen cuartiles y existen percentiles. Los cuartiles, por definición, son 25, o sea, son 4 partes. Tú tienes de 0 a 100, lo divides en 4 y siempre vas a tener 25, 0, 25, 50, 75 y 100. Eso no cambia. Pero también están los percentiles. Los percentiles van desde 0 hasta 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú debes, o sea, yo he hecho esto, este método de los cuartiles no hace mucho que lo descubrí, pero he trabajado en él montón, ¿ok? Y no vale la pena ser tan exquisito a la hora de definir, digamos que en vez de definir 3 niveles, voy a definir 5 niveles. No vale la pena. Y le explico por qué no vale la pena. Porque, en primer lugar, es mucho más trabajo. Pero a la hora de representar los resultados en el mapa, en Surfer, ustedes van a utilizar los intervalos, no de los cuartiles, sino los intervalos de los niveles de anomalía que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puse de 75 a 80, de 80 a 90 y más de 90. ¿Okay? Y esos son los 3 niveles que yo presento en el mapa. Por tanto, no hace falta complicarse mucho con esto. El método de los cuartiles es extremadamente sencillo, muy rápido y fácil de hacer, como si fuera una receta de cocina. Ok, en el análisis se incluyen los calcofílicos y los litofílicos, todos juntos se separan. Muy buena pregunta. Depende de lo que tú estás haciendo. Si tú tienes un área donde la mineralización de oro está asociada a la litología, digamos, tú tienes oro en granitoides y tienes oro en rocas ultramáficas. En ese caso, puedes siempre hacer uno total, a ver lo que te da. Pero puedes separarlos también por calcofílicos o siderofílicos. De nuevo, lo único que tienes que hacer es aquellos coeficientes que correspondan a la mineralización siderofílica los unes y los que a la calcofílica los unes separadamente. En ese caso tendrías 2 mapas, calcofílicos y siderofílicos. Pero yo normalmente te digo, sobre todo si estás trabajando con muestreos regionales, suelos, stream sediments, aguas y demás, un solo cuartil. Porque lo que tú estás buscando en este momento es saber dónde dentro de tu proyecto tú te vas a concentrar para los trabajos futuros. Esto más bien es para los trabajos de exploración, de definir rápidamente dónde concentrar tu esfuerzo en la área. Completando la pregunta en caso de un IOCG. De nuevo, acabo de responderte. Yo, si son datos regionales, hago un solo cuartil. Y después pongo, yo no sé si ustedes fijaron en el mapa que yo les mostré en Surfer, había una base, lo que yo la tenía desconectada para que no molestara. Yo tengo la base geológica en el fondo de los cuartiles. O sea, tú siempre puedes comparar dónde te dan a ti las anomalías con respecto a la geología del proyecto. Y otro punto más importante, yo no sé, Javier, si tú participaste o no en el curso de Compositional Data Analysis, pero en ese curso yo expliqué cómo es posible, cómo el análisis composicional de los datos tiene la única ventaja, es el único método en el mundo que existe en el cual tú puedes introducir información geológica, por ejemplo, dónde es las áreas que son litofílicas, calcofílicas, siderofílicas, atmofílicas, lo que sea, todo, puedes poner toda esa información en los datos antes de hacer la elaboración estadística y a la hora de obtener los resultados por el método del ILR, en lugar de tener mapas de elementos, vas a tener mapas de mineralogía. O sea, tú vas a tener un mapa que te mapea dónde está el IOCG y un mapa que te mapea dónde están los granitoides y un mapa que te mapea. O sea, no vas a estar mapeando elementos, vas a estar mapeando procesos minerales. Es un método único, exclusivo
Y si no lo has hecho, tengo entendido, Diego, que el video se puede comprar, ¿verdad? El de análisis composicional de los datos, para que lo hagan, porque es un método estadístico que es fantástico para trabajar. Y si no, yo voy a, por arribita, no con tanto detalle como como en el caso anterior, por arribita voy a tocar de nuevo el análisis composicional de los datos en la próxima conferencia. Espero que algunos de ustedes, sinceramente, hoy cojan sus datos, hagan un par de análisis cuartiles, miren los resultados y me envíen un mapa para yo verlo, para saber que están empleando la técnica. Les aseguro que va a ser una revelación. Bueno, si no hay nada más, Diego. Ok, estimado Ricardo, entonces ya estaremos comunicando a cada uno de los participantes ya cuando tengamos la fecha indicada al curso. Entonces le damos las gracias igualmente a cada uno de ustedes por haber participado y igualmente a Ricardo por haber impartido los conocimientos a todos los participantes. Ok, Muchas gracias, Ricardo. Y el video lo estaremos colgando en nuestro Facebook para que puedan verlo todas las personas que no han podido acceder también. yo voy a editarlo un poco para quitar algunos ruidos y demás y Claro. te lo paso hoy, posiblemente hacia el final del día. Ok, muchas gracias, Ricardo. Entonces, hasta una próxima oportunidad a todos los participantes. Igualmente, Ricardo. Muchas gracias. Bye.